otras dos físico-químicas, la 1 y la 2, propiamente dichas en la carrera de biólogo. Y yo me pregunté todo el tiempo, ¿y para qué queremos saber los biólogos esta materia que se llama físico-química? Ya hace rato el ponente central de este evento habló un poco de ese periodo en donde se descubren las leyes de la termodinámica. Y bueno, ¿qué tendría que hacer esta cuestión de las leyes de la termodinámica en la biología? Tiempo después de esta historia, propiamente el descubrimiento de las leyes de la termodinámica a mediados del siglo XIX, hay toda una serie de expresiones importantes con Schrödinger y con algunos otros autores que empiezan a replantear el problema de la termodinámica desde la vida misma, como una cuestión no de ruptura de las leyes de la termodinámica, sino como una visión diferente, efectivamente, de esa forma de ver a la termodinámica, especialmente en lo que se llaman los sistemas. Y muy particularmente en la idea de sistema en principio. Entonces Schrödinger plantea la idea de sistema no como lo vinieron planteando los viejos autores del siglo XIX, mediados del siglo XIX, como sistemas aislados, sino pensar en los sistemas abiertos. Y este fue el primer reto, pensar en los sistemas abiertos con estudiantes de la licenciatura de nutrición. Segundo reto, muy importante, es ¿qué le metemos a un sistema abierto como cualquier ser humano, como cualquier otro ser vivo? Es decir, la calidad de los materiales que estamos metiendo al interior de un sistema abierto como son los seres humanos o como podría ser, insisto, cualquier otro ser vivo. Entonces, entrar a esta idea de la termodinámica de la vida a mí me ayudó muchísimo efectivamente a, digamos, experimentar en el buen sentido de la palabra, experimentar esta idea de lo sistémico con este conjunto de estudiantes. El resultado ha sido maravilloso, primero porque rompimos con esa visión matematicista que nos planteó el compañero hace un momento, es decir, no restringirnos a la cuestión solamente de las ecuaciones, de la forma de ver a las leyes de la termodinámica solamente como una ecuación, el despeje de algunas de sus variables y todas estas cosas. No, el problema era ver efectivamente a estos sistemas abiertos desde otra perspectiva. El ingreso de materiales, el ingreso de energía, la movilidad de esa energía, el flujo de esa energía y sobre todo la idea de sistemas disipativos que de alguna manera trascienden de forma importante dentro de los seres vivos y su ambiente como tal. Bueno, la conclusión, decía, fue un trabajo muy interesante de parte de los estudiantes, donde efectivamente comienzan a hacer esa ruptura entre el ambiente cerrado o aislado, peor, y pensar en un ambiente abierto, en un sistema abierto. Y dos, pensar en la capacidad transformativa en sí misma de los seres vivos con respecto a su ambiente y viceversa. Esto me parece que jugó un papel muy importante en la actividad que hicieron estos estudiantes. Concluyo con una idea para, digamos, cerrar un poco esta primera intervención sobre el pensamiento poblacional. Y este es el otro asunto central. Lo que piensa cualquier, perdón por la expresión y no se trata de molestar a nadie, pero la forma en que aprendemos la medicina, la salud, etcétera, es que todos somos idénticos. Entonces, la otra ruptura fundamental es un pensamiento poblacional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los que estamos aquí tenemos narices diferentes. Y esas narices diferentes nos hacen diferentes a cada uno de nosotros en una serie de respuestas ambientales, en una serie de respuestas al ambiente o en una serie de problemas internos nuestros. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos, porque la medicina lo que hace es uniformar, ¿no? Todos somos
idénticos y todos vamos a responder de la misma manera. Entonces, romper con una idea así me parece fundamental. Y romper con una cuestión que además no solamente es no lineal, sino totalmente dinámica, y en ese sentido me parece fundamental la otra característica central que tenemos que tomar en cuenta en esta idea de un pensamiento sistémico, y es el hecho contingente, el hecho de que no está dicho todo de antemano, que no es cierto que la ciencia nos va a dar efectivamente todo de antemano, va a predecir las cosas de manera pues que no se va a equivocar, y va a existir la contingencia, es decir, va a existir el azar, va a existir algo así como lo imprevisto, y eso va a jugar papeles fundamentales en esa diversidad de población. Gracias. Gracias. Hasta este momento hemos escuchado la voz de un ingeniero, del maestro René Torres Bejarano, de un biólogo, pensamientos, formaciones distintas, con confluencias en algunos aspectos. Me parece bastante interesante que vayamos nutriendo este discurso. Si pueden bajarle al micrófono, por favor, así un poquitito. Que vayamos nutriendo este discurso, y en el caso del maestro Efraín nos anuncia cómo está aplicándose este pensamiento en la interpretación de fenómenos educativos específicos. Vamos a escuchar ahora a la maestra Claudia. Ella es economista y socióloga. ¿Cuál es el punto de vista, más que su punto de vista, en qué anda y qué tiene que ver el pensamiento con eso en lo que anda? Bueno, pues igualmente muchas gracias, Oscar. Para mí es así un gusto compartir este tipo de charlas con gente que yo sé que tiene mucha experiencia y mucho conocimiento en esto de lo sistémico, como Nacho, como René, Marco, y recién conozco a Efraín. Y bueno, tengo que decir que yo estoy totalmente de acuerdo con René en que si hay que echarle la culpa a alguien de lo que estamos viviendo, pues bien podría ser el pensamiento lineal, el pensamiento reduccionista, que hasta ahorita ha dominado nuestras mentes. Yo tengo la preocupación central de dos fenómenos que creo que son la fuente de las crisis que hoy estamos viviendo. Por una parte es la cuestión planetaria, la explotación que estamos haciendo del planeta, y por otro lado la forma en la que nos estamos relacionando como personas. Y creo justamente que estos dos problemas es lo que está acarreando esta violencia que estamos viviendo, pero también esta enfermedad, no solo física, sino social. Y creo que efectivamente que se debe a un pensamiento que ha tomado la ciencia occidental con un objetivo, que es el dominio de la naturaleza. Y ve a esta naturaleza de una manera mecánica, en donde si lo arruino, lo puedo arreglar. Pero claro, no hemos... Entonces, estamos apenas descubriendo que esto no es tan sencillo, que en realidad no es tan simple como lo imaginamos, y estamos entonces transitando hacia un pensamiento más complejo, hacia un pensamiento que ve las cosas de una manera diferente, holístico y sistémico. Pero bueno, hablar de pensamiento me parece que también es reducirlo, porque no solo es pensar, tiene que ver también con el hacer y con el sentir. Entonces, el pensamiento realmente complejo involucra un hacer, y en ese hacer estás pensando y está siempre entrelazado el sentir. La emoción siempre va junta a lo que estás pensando y a lo que estás haciendo. Entonces creo que también es importante no solo enfocarnos en una parte racional, sino hay que, en este espíritu de integrar, habría que también tomar en cuenta que cualquier fenómeno educativo no solo tiene que ver con el pensar, sino con el hacer y con el sentir. Algo que me parece importante en este nuevo pensamiento es una especie de
que nos pueda traer como reflexión. Es decir, sí hay una complejidad, tenemos una incapacidad de conocer la totalidad. Somos parte de algo, somos parte de estos sistemas, pero también no tenemos las certezas como el pensamiento científico determinista nos lo había hecho creer. Entonces hay cierto grado de incertidumbre, justamente por esto que comentaba Efraín, se ve involucrado el azar, se ve involucrado lo impredecible, y entonces la esperanza radica en que podemos esperar lo inesperado, justamente eso, ¿no? Y esta parte de la incertidumbre nos tiene que mover, nos tiene que generar la esperanza de que estos problemas de los que yo hablaba al inicio no están acabados, sino que se puede generar hacer un pensamiento creativo que transforme la relación que tenemos con el planeta y la relación que tenemos con los otros, pero ya no a través de un pensamiento lineal, sino más bien tomando en cuenta este tipo de factores nuevos que antes no estábamos previendo y acercarnos más a otras maneras de ver la realidad. Principalmente yo tengo mucha esperanza en el arte y creo que esta nueva ciencia, esta ciencia que se descubre a través de la física cuántica y que estamos aquí hoy tratando de analizar, se acerca más al arte de lo que antes hubiéramos pensado. Un artista sabe que la manera en la que ve el mundo es su interpretación, y un artista, un pintor, pinta, interpreta justo esa realidad a través de ello. Eso es algo que desde siempre los artistas han sabido, pues los científicos apenas lo están descubriendo. En la medida en la que vamos viendo entonces que las teorías son maneras de ver las cosas, tenemos esta multiplicidad de formas de ver la realidad. Eso nos lleva a un mundo sumamente diverso, tan diverso como personas existen en el mundo. Entonces también nos obliga a relacionarnos con el otro de una manera distinta. Este término de tolerancia incluso deja de tener significado, porque todos los demás son distintos a mí, y la manera en la que yo me relaciono con ellos entonces tiene que venir a partir de ese fundamento básico. La manera en la que me relaciono con los otros entonces tiene que ver con la convivencialidad que puedo tener con ellos, es decir, cómo comparto y cómo me doy y recibo de los otros, y siempre esa relación va a ser única, va a ser distinta. Creo que estos son elementos que tienen que estar siempre presentes en cada una de las experiencias de educación que tengamos. Yo soy parte de una red de economía alternativa que hace algunos años se dio cuenta que era necesario generar nuestros propios grupos de estudio, que no podíamos dejarle a las universidades la creación de una nueva economía porque vemos que nos están llevando más bien al desastre. Entonces, que teníamos que generar nosotros espacios de reflexión para poder mejorar nuestras prácticas de economía alternativa, y nos dimos cuenta que no podíamos solo estar estudiando economía, que el tema particularmente que nosotros es nuestro eje es el de dinero, el sistema financiero internacional, el sistema financiero mexicano, el engaño que esto es, pero también la alternativa de generar dineros comunitarios, dineros propios. Bueno, pues nos dimos cuenta que del dinero no teníamos que pasar a formas de organización, a cómo nos organizábamos. Y de eso nos llevó a cuestiones psicológicas, a cuestiones filosóficas, a biología, retomamos el tema de la autopoiesis, en fin, nos llevó a estudiar una serie de temas que pensamos que no tenían ninguna relación con el dinero, que había sido el punto de partida. Entonces fuimos construyendo un método holístico de estudio, un método que nosotros le llamamos incluso hexagonal, porque es un método en donde cada uno de nosotros tiene un tema con otros 6 temas en otras dimensiones que se interrelacionan con el hexágono
que nos alimenta. Y en realidad ese es el conocimiento para nosotros, es un alimento que te enriquece, pero no solo eso, sino es un alimento que te da vida. Entonces el conocimiento no solo es el conocimiento per se, no es un conocimiento para curiosear, para saber más o incluso para volverte erudito. Es un conocimiento que te transforma, que te alimenta y que en cada momento que estás aprendiendo te vas cambiando tu manera de percibir el mundo. Y en la manera en la que tú cambias, tenemos esa consigna, va cambiando también los grupos en los que estás involucrado y vas cambiando, vas transformando esta sociedad, que al final de cuentas ese es uno de nuestros objetivos principales. Cómo a partir de nosotros se va transformando lo demás. Y para eso la educación es fundamental, porque no solo se trata de conocer, sino de realmente en ese conocer ser otras personas, ser distintos y ir transformando la vida. Este grupo del que les hablo tiene muchas otras más herramientas que hemos ido aplicando justamente a partir de este pensamiento complejo, pero al final de lo que se trata es de ir generando muchos de estos grupos de estudio en múltiples lugares, que incluso cada una de nuestras experiencias con el otro se convierta en un grupo de estudio, que haya muchos laboratorios de reflexión y práctica en las diferentes actividades que hacemos. Lo nuestro es la cuestión económica, pero igual puede ser la cuestión ambiental, igual puede ser la cuestión de salud, en fin, pero que cada uno de estos grupos sean justo eso, espacios de educación, y que vayamos generando entre ellos redes que vayan aportando unos a otros, y estas redes nosotros les hemos llamado justamente redes de convivencialidad, asumiendo el concepto de Ivan Illich, en donde la escala es importante. No es una escala pública, no es una escala masiva, quizá, pero tampoco es una escala mínima. Es la escala suficiente en donde las personas podemos convivir, relacionarnos con el otro, y donde el enfoque está justamente en eso, en no perder la relación con el otro, y lo que estamos haciendo se vuelva importante para transformarnos desde ahí, como desde lo pequeño, y ir multiplicando estas experiencias, pues al final para eso, para transformar esta realidad que creo que a todos nos preocupa. Sin duda provocadoras las ideas, los planteamientos. Niklas Luhmann, autor alemán, nos dice que los sistemas sociales son autorreferenciados y se autorreferencian con el discurso, en el lenguaje. Niklas Luhmann nos dice que los sistemas sociales también pueden ser autopoyéticos, término acuñado por Maturana y Varela, Maturana chileno. Biólogos retoman de la biología, retoma Luhmann de la biología el término autopoyético, y ya René nos provoca a que hagamos autopoyética una escuela, que hagamos autopoyética nuestra organización, a que hagamos autopoyética nuestra forma incluso de pensar. Por otro lado, tenemos un ejemplo de cómo en la educación superior una carrera cuestiona la forma de pensar y la forma de concebir la ciencia de la medicina. Tenemos otra experiencia que desde la economía nos está diciendo: no nos aislemos en la economía, rompamos esos límites y hagamos autopoiesis en lo financiero, en la educación, en las relaciones, en la convivencia. ¿Qué nos dice ahora Nacho Ignacio Peón sobre sus actividades, sobre el pensamiento sistémico? Hay una característica muy interesante de Nacho. Él es la única persona que sé que da abrazos ecosistémicos. Así se
así nos saluda.